Este espacio se está abriendo con la idea de que haya divergencia de opinión. Si opinamos todo lo mismo, no vale la pena reunirnos acá. La idea es que tengamos divergencia y que podamos discutir sobre esas divergencias y veamos en qué punto nosotros podemos confluir. De manera que este espacio está abierto. Hoy tengo el gran placer de invité al amigo doctor Carlos Severino, que es rector del recinto de Río Piedra, geógrafo de la Universidad de Berlín. Y Carlos Severino muy rápidamente me dijo, sí, pues vamos, si es Carolina, pues vamos. Gracias al señor rector por estar aquí, gracias al decano de asuntos académicos, decanos, decanas y al público en general. Así que desde hace algún tiempo pues hago poca actividad que no sea hablar de esto, ¿no? Así que un poco uno va tratando de cambiar el tema, pero le dije que sí a Rafael. Yo creo que ha sido muy grato este proceso en el cual he podido compilar una serie de elementos y juntarlos en varios artículos que ya he publicado. Esta presentación, que aunque dice que la concebí en abril de este año, pero tiene modificaciones, así que he ido actualizando un poco. No voy a hacer la presentación completa, que sería muy larga. Voy a ir sobre los elementos más relevantes de la presentación, de manera tal de que no me entienda mucho y que incluso podamos también contestar algunas preguntas que tengan que hacer. Así que vamos a ir sobre. Yo creo que hay que discutir primero, antes que todo, para tener algunos elementos históricos claros que son importantes. Esto tiene el problema de que no se ve aquí el cursor. No se ve. Hay algunos datos importantes. Primero, el imperio ruso, ¿verdad? En el año 1774 es el momento en el cual le arrebata en el Mar Negro la península de Crimea a los turcos. ¿Verdad? Es un elemento importante, que la península de Crimea históricamente perteneció primero en la época más moderna, en los últimos 500, 600 años, al Imperio Otomano, los turcos, ¿no? Luego, el Imperio Ruso, como le dije, pues, le arrebata. Desde ese momento, Crimea pertenece a Rusia, ¿no? En 1774. Entonces, desde ese momento, otro dato significativo, relevante, es que Crimea es desde ese momento sede de la flota naval rusa del Mar Negro, ¿verdad? Que está centrada básicamente en la ciudad de Sebastopol, que es la ciudad más importante de eso que llamamos la península de Crimea. Apenas en el año 1921, el nuevo gobierno de la entonces Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa, la Revolución Socialista, es que declara a Crimea república autónoma. Y en 1922 se convierte, entonces surge lo que se conoce oficialmente como República Socialista Soviética, la URSS, ¿verdad? Que desapareció, sabemos, hace unos 30 años. Otro dato importante que se tiende a desconocer cuando se habla de este tipo de proceso es que en el año 1954 la Unión Soviética le traspasa a Crimea a la República Socialista de Ucrania. O sea que Crimea viene a ser parte en el año 1954 de Ucrania por decisión de lo que fue la Unión Soviética, ¿verdad? Fue una decisión de la Unión Soviética en ese momento. Hay razones que se discuten para eso, ¿verdad? Se mencionan. Una de las fuertes razones es que Nikita Khrushchev, que era en ese momento primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, era ucraniano. Entonces le pasa a Ucrania Crimea, ¿no? Así que son elementos importantes que usualmente no se tienen. Los habitantes de Crimea, originarios, estoy hablando de hace 300, 400 años, eran fundamentalmente tártaros.
Tártaros, aquí le tenemos otro conocimiento a lo que son los tártaros, ¿verdad? Las tártaras, pero no nos referimos a ese tipo de tártaros. Es un pueblo turco. Los tártaros son un pueblo turco, un idioma turco, ¿verdad? De los muchos que hay, los pueblos túrquicos que se llaman. Y la población originaria de Crimea eran tártaros, que fueron sustituidos paulatinamente por población rusa. Y desde hace algunos 200 años, la población fundamentalmente de Crimea es una población rusa, ruso-parlante. Así que ese es un asunto. Y, ¿verdad? Ya que Gorbachev se acaba de morir hace muy poco tiempo, apenas en el año 1985, que eso es como que dice los otros días, en términos históricos, fue que Gorbachev fue que autorizó a los tártaros a regresar. Siempre en el ámbito de la Unión Soviética se le tenía mucho recelo, sobre todo en la Primera Guerra, ¿verdad? En la Segunda Guerra, por el temor siempre hay de que estos pueblos puedan rebelarse en contra de, porque estaban luchando en contra de Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo junto a Estados Unidos, pues luchaban contra de los japoneses, de los alemanes y también de los turcos, ¿no? Que luchaban. Así que se tenía mucho y se mantuvieron siempre alejados. En el 1991, en la disolución de la Unión Soviética, como ya mencioné, en ese mismo año, la Rada, que es el Parlamento ucraniano, decreta la independencia de Ucrania. A pesar, y eso tampoco se conoce mucho, a pesar de que antes de la disolución final, ¿verdad? de la independencia, se había celebrado en la Unión Soviética un referéndum, el primero y el único que se celebró en la Unión Soviética, ¿verdad? Y ese referéndum tenía una sola pregunta, y la pregunta que se le hizo a la población de casi todas las repúblicas, creo que participaron, si no me equivoco, 12 de las repúblicas, de todas las repúblicas, era que si querían o no la disolución de la Unión Soviética. Y curiosamente, casi 70% de la población votó en contra de la disolución de la Unión Soviética, en contra, ¿verdad? A favor de que hubiese una renovación, pero no una disolución, ¿verdad? Sin embargo, el país que apenas estaba comenzando o terminando una época y comenzando otra, sufre lo que a todas luces fue un primer golpe de Estado, porque la voluntad popular no se cumplió, sino que tres personas, Yeltsin, Khrushchev y Lukashenko, ellos tres decidieron, que eran jefes de la República de Bielorrusia, de Ucrania y de Rusia, que era la más grande y la más fuerte, decidieron unilateralmente, en un acuerdo que hicieron, la liquidación de la Rusia. Y ahí después viene el golpe de Estado contra Gorbachev y finalmente lo restituyen, porque hubo mucha presión internacional, pero Gorbachev regresa y lo que se convierte es realmente, en los meses que tenía la Unión Soviética de vida, que le quedaban de vida, Gorbachev lo que se convirtió fue, como yo he dicho otras veces, en un león en una jaula de un zoológico, realmente, en su oficina del Kremlin, venido a menos, sin poder ninguno. Así que el 25 de diciembre, Gorbachev decide, de ese año, del 91, decide renunciar. Y con eso, pues, ya la Unión Soviética de facto había desaparecido, y con su renuncia deja de existir de jure, ¿verdad? Eso es interesante. El mapa es bien importante, sobre todo por el río Dniester, que es casi en el medio de Ucrania. Fíjense que es un río que divide el país en dos, y eso es muy importante, y vamos a hacer alusión en otro momento. Ahí pueden ver a Crimea, al sur, la península, ¿verdad? Y pueden ver que hay una extremidad de Crimea hacia abajo, ¿no? Que está básicamente a pocos kilómetros de Rusia, de la Federación, son muy pocos kilómetros. De hecho, hoy día ahí hay un puente que hizo Rusia después que anexó a Crimea en el año 2014. ¿Cuáles son otros de los antecedentes importantes de esta crisis? Pues mire, en el año 2010 es importante recalcar que tras la elección de Víctor Yanukovych en Ucrania, el presidente Obama, que era presidente en ese momento, lo invita a la Casa Blanca. Y esos son documentos históricos. Obama lo invita a la Casa Blanca y Obama le pide, eso es público, le pide
que apoye el ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Verdad? Eso es un documento público y Yanukovych se niega completamente, ¿verdad? Le dice que no puede hacer eso. No son pocas las personas, que como yo digo ahí, no son pocas las personas, documentos históricos que dicen que cuando Yanukovych se le opuso a Obama a la petición que estaba haciendo, básicamente lo que hizo fue que firmó su sentencia de muerte como presidente. De hecho, pues le quedó poco, como van a ver adelante. ¿Por qué Crimea tiene tanto valor geoestratégico? ¿Por qué Crimea? ¿Por qué se habla tanto de Crimea? Aún está la guerra, ¿verdad? En todo el calor que está, y todavía se sigue hablando de Crimea, que si Ucrania no puede prescindir de Crimea, que si Ucrania va a invadir a Crimea, los rusos dicen que ni para allá voy a mirar, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Por qué es tan importante? Bien, como ya mencioné, Crimea es la base, tiene la base naval de Sebastopol, que es la más importante. Es la más importante y estratégica instalación naval del Mar Negro. No solamente para Rusia, es la más importante punto de todo el Mar Negro. El Mar Negro es para Rusia algo demasiado importante. Demasiado importante. ¿Por qué es importante para Rusia? Porque Rusia es un país enorme. ¿Verdad? Rusia es un país enorme, pero tiene unas dificultades geográficas muy particulares. Rusia, a pesar de ser un país tan grande, tiene muy pocos accesos a los grandes océanos. Rusia tiene una parte enorme en el norte, que lo que está es en océanos congelados, el Ártico. Eso es puro hielo, ¿no? Puro hielo. Así que el usufructo del Ártico para Rusia es bastante difícil. Luego tiene el acceso al Pacífico, moderadamente en una cantidad del Pacífico, pero eso está lleno de competencia. Están los japoneses, están los coreanos, están las islas que disputan con China, ¿verdad? Es un área muy problemática que los rusos no dominan. El Mar Negro se convierte en el único espacio de salida para Rusia a lo que se conoce como aguas cálidas. Es el único lugar donde ellos pueden llegar al Mediterráneo y de ahí al mundo. Por aguas cálidas, no agua demasiado fría y congelada. Así que para los rusos esto es esencial. Y no solamente para ahora, sino desde hace varios siglos atrás, como veremos más adelante. Hay un pequeño mar, ¿verdad? Hay un pequeño mar al lado de Crimea que se llama el Mar de Azov, y ahí hay un canal importante que vamos a verlo. Ahí pueden ver, este es el Mar de Azov, este es el Mar Negro, por aquí hay un pase de frontera, este es el puente, pero por aquí hay un pase importante, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque a través del Mar de Azov, como pueden ver que está aquí está el Mar Negro, hay toda una ingeniería hidráulica muy relevante que conecta el Mar Caspio con el Mar de Azov. Y la segunda flota importante naval de Rusia está en el Mar Caspio. Y ambas están intercomunicadas. Esto se comunica por este canal que está aquí, el canal del Volga-Don, se llama. Estos son dos ríos importantes, el río Don y el río Volga, que aquí precisamente, esta parte que está aquí, los conecta. Una obra de ingeniería del siglo XIX, magistral. Son esclusas parecidas al canal de Panamá, ¿verdad? Que puede hacer pasar barcos de gran tamaño de un lado a otro y viceversa. Obviamente, eso es una obra mayor para los rusos, demasiado estratégico como para luchar. Entonces ustedes entenderán cuál es el valor para los rusos realmente de toda esa, de todo el riesgo que hay aquí está una imagen más grande, y pueden ver el Mar Negro, cómo se comunica todo esto. Aquí está el canal y todo esto que está aquí. Esto está repleto de petróleo, repleto de gas natural y de otros minerales. Así que pueden ver aquí hay otro cuello de botella, que es el Bósforo, que es el que comunica realmente el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Eso es bien importante en todas estas consideraciones que estamos viendo. En el año 2013-2014 se desarrollan unos acontecimientos muy importantes en Ucrania, ¿no? Producto de toda una tendencia que ya venía dándose desde que se disolvió la Unión Soviética, vamos a decir. Primero, entre el año 2013-2014 se desarrollan eventos que se le conoce por el nombre del Euromaidán. Son unas protestas en una plaza que se llama la Plaza Maidán. Se le dice euro viene porque ahí se congregaban las personas que son, o que eran, o que todavía son,
partidarios de un acercamiento de Ucrania a Occidente, ¿no? Y eso ya le implica a ustedes que Ucrania está dividida entre personas que apoyan una mirada hacia Occidente y otra gente que ven el acercamiento a Occidente con cierto recelo, ¿verdad? Con cierto... El Euromaidan finalmente terminó dándole un golpe de Estado a Yanukovych. Como le dije anteriormente, Yanukovych tenía sus días contados desde que comenzó. Así que no era de extrañarse que en el 2014 se le da un golpe de Estado que es rápidamente reconocido por Occidente, rápidamente reconocido por la Unión Europea, y se instaura un gobierno de corte nacionalista radical, ¿verdad? Y comienza a ver, apoyado por ciertos grupos que existen en Ucrania, que es algo bien complicado, que tiene muchas raíces históricas, desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, lo puedo explicar un poquito más adelante, donde estos sectores pues comienzan a ser sectores decisivos en la política del Estado, del nuevo Estado ucraniano, y ahí es que se comienza a hablar entonces de la ucranización del país, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿cómo vamos a ucranizar a Ucrania, ¿no? Eso es como pensar en puertorriqueñizar a Puerto Rico, ¿verdad? No, pero no es un contrasentido, ya lo verán por qué. Esta gráfica también es importante, bien importante, porque le da a usted una idea, de que eso que se conoce como Ucrania es un territorio que ha sido muy dinámico a través del tiempo, ha cambiado. Primero que Ucrania, ustedes saben que la primera vez que Ucrania llega a ser un país, Ucrania existe desde hace 1000 años, 1000 años, eso no lo dije al principio, lo que se conoce como la Rus de Kiev, es donde nacen, ¿verdad? Donde nacen los pueblos eslavos principales, que son el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. El pueblo ruso nace en Kiev, en la Rus de Kiev, ¿verdad? Y ahí se desarrolla como pueblo totalmente hermanados durante al menos 1000 años, ¿no? En todo ese tiempo, Rusia se convirtió posteriormente en imperio y Ucrania estuvo siempre dentro del imperio ruso, donde no había distinción entre ellos, ¿no? Sin embargo, es apenas en el año 1991 que Ucrania, como ya mencioné, se convierte en país independiente. Pero antes de eso, la jurisdicción ucraniana sufrió distintas transformaciones, distintos cambios. Se le sumó, se le quitó territorio, ha sido una constante. Y ahí en este mapa ustedes pueden ver cómo en distintos momentos, distintos años, se le ha quitado, se le ha puesto. Hubo una parte que fue como parte del acuerdo entre Rusia y Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El famoso acuerdo de Molotov-Ribbentrop, ¿verdad? En otro momento durante la guerra también ganó y perdió territorio con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía, ¿verdad? Y ahí pueden ver también que hay todavía disputas con Rusia en algún momento, hay territorios que fueron cedidos a Rusia, y así por el estilo. El país ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? No ha tenido una forma, y claro, por supuesto, Crimea, como les dije anteriormente, pues básicamente ayer llega a ser parte. Para poder llegar al punto que quiero ir con ustedes, es que cuando hablo de la ucranización me refiero sobre todo a partir de esto. Estos son unos resultados electorales del año 2010 que dieron por vencedor a Yanukovych, al mismo que hubo el golpe de Estado. Fíjense ustedes lo interesante de este mapa electoral. Primero, cómo votaron en las regiones en el 2010. Fíjense, ustedes pueden ver, ¿verdad? Las candidaturas proeuropeas se muestran en azul, son todas estas que están aquí, y con rayas, pues, zonas con protestas que había, ¿verdad? Mixto, ¿no? Y en este color, que es un cremita que está aquí, todo esto fueron la base de apoyo de Yanukovych, ¿no? Si usted traslada su mirada de aquí a este mapa, se da cuenta de una realidad muy sencilla. El país está dividido. El país está dividido de esta manera. Fíjense ustedes que toda la población que apoyó a las candidaturas pro-europeas, están en el oeste de Ucrania. Y toda el área del este de Ucrania, el este de Ucrania, desde el noreste hasta el sur, básicamente votaron a favor de
de Yanukovych, y son donde la gente habla desde 60 hasta casi 90%, o más del 90% ruso. Hablan ruso. Y cuando digo que hablan ruso, es que la mamá, cuando nacen los niños o las niñas, le hablan ruso cuando nacen. A eso me refiero. No es que aprendieron ruso después, es que su lenguaje materno es el ruso. ¿Verdad? ¿Por qué? Por distintas razones históricas. No tiene, esta realidad rusoparlante de Ucrania tiene poco que ver necesariamente con la Unión Soviética, tiene que ver con mucho más atrás, siglos. Son asentamientos rusos que están allí desde hace por lo menos 200 o 300 años, antes que la Unión Soviética, antes que la Federación Rusa. Así que ahí tienen una idea de lo complicado que es. Así que ahí pueden ver que el país está, básicamente este es el río, les dije que era importante, ¿no? Pero fíjense cómo el río divide dos Ucranias. Una Ucrania que es fundamentalmente ucraniano parlante y una Ucrania que es fundamentalmente ruso parlante. Pero todos son ucranianos, no nos confundamos, todos son ucranianos. No estoy diciendo que aquí nadie son ucranianos, pero están hablando de idiomas distintos, por lo menos. Entonces eso es a lo que los grupos del 2014 comienzan a llamar la necesidad de una ucranización. Quiere decir que las tendencias nacionalistas de los grupos golpistas pues, manifestaban su interés de que se terminara con toda enseñanza de ruso en Ucrania, con toda enseñanza en las escuelas, en la abolición de los libros, de toda enseñanza, básicamente, y eso es lo que da origen al conflicto en el 2014. Y eso es lo que se desconoce cuando se comienza a hablar de un conflicto que como si hubiese comenzado el 24 de febrero del año pasado, cuando realmente el conflicto comenzó hace mucho tiempo antes, con acciones muy concretas entre ambas partes. Para entender bien Ucrania, pues ahí tenemos este mapa que habla por sí solo. No existe un pueblo ucraniano. A veces yo me mueve a risa, o por lo menos a sonrisa, cuando escucho en la televisión, cuando dicen, donen dinero para el pueblo ucraniano. Entonces yo me río para mí, porque tal cosa no existe como un pueblo ucraniano. Existen pueblos ucranianos, cada uno distinto, cada uno con su propio idioma, cada uno con su propia territorialidad y cada uno con su propia culturalidad, ¿no? Y por lo menos existe esta parte que está aquí, que es el core, digamos, de la parte ucraniano parlante, los ucranianos, ¿verdad?, que hablan ucraniano. Luego están esta parte donde se habla mayormente o ruso o ucraniano. Aquí se habla ruso fundamentalmente, toda esta parte es ruso, ¿verdad? Aquí se habla toda esta parte es ruso y también hay otras minorías importantes. Hay minorías en Ucrania húngaras que se enseñaba el idioma húngaro en las escuelas, ¿verdad? Hay minorías rumanas cuyo idioma oficial en las regiones rumanas era el rumano, por supuesto, y hay también sectores húngaros. Y también hay otras minorías, como los rusinios, que son una cosa más complicada. No voy a entrar en eso ahora por razones de tiempo, ¿no? Así se comienza una situación de tensión en el país, ¿verdad? De tensión en el país entre un grupo y otro. La tendencia nacionalista, siempre el nacionalismo, ¿verdad?, puede ser positivo en algunos contextos, pero el nacionalismo puede ser también bien peligroso en otros contextos porque exacerba realidades, exacerba, ¿verdad?, ánimos, a veces utilizando preceptos que no son del todo correctos, ¿no? Y eso es lo que lleva en el año 2014, cuando se decreta entonces la ucranización oficialmente como política de Estado, a una guerra civil en Ucrania. La guerra civil comenzó en el año 2014, no comenzó en el 2021, comenzó en 2014 y el gobierno en aquel momento decreta que todos los pueblos o todas las partes que se dan en tendencia secesionista, independentista, en el este y en el sur, son declaradas terroristas. Y se organiza una acción militar del ejército antiterrorista y comienza a bombardearse todo el este de Ucrania, comienza a bombardearse también en el sur, en Odessa, que se dan también acontecimientos, y a partir de eso pues comienza la guerra en apogeo, ¿verdad? Y no logra capturar atención ninguna mediática por muchísimo tiempo, ¿no? En todo ese conflicto pues mueren
mueren más de 14.000 personas, mueren más de 14.000 personas, y hay más de 1 millón de personas refugiadas, ¿no? Como parte de eso, y tampoco se habló de eso en absoluto, se mencionó sobre eso para nada, ¿no? Así que en algunas de las repúblicas que más resueltamente declararon su independencia, la famosa República de Donetsk y la famosa República de Lugansk, pues se celebran referéndums, ¿no? Se dan referéndums donde la población vota ampliamente por la independencia, ¿no? Por la independencia. No es nada de extrañarse, no es nada de extrañarse ni pensar que fue algo coercitivo, porque como ya dije, estos son los lugares donde fundamentalmente la gente lo que habla es ruso y sienten que su forma, su esencia humana está siendo cuestionada y amenazada. Así que era lógico que buscaran la garantía de cómo seguir hablando su propio idioma. Eso es lo que haría cualquier persona lógicamente hablando, ¿verdad? Así que no es nada extraño pensar que eso iba a ser así. ¿Cuál es el futuro de Ucrania? ¿Cuál es el futuro de Ucrania? Pues el futuro de Ucrania, que no está claro a este momento, no está claro, está muy confuso. Vemos una guerra muy extraña, una guerra, conflicto, no es una guerra oficialmente, y eso es importante ahora que Ucrania ha conseguido las primeras 2 victorias en 7 meses, ¿no? Rusia no le ha decretado la guerra a Ucrania, eso debe estar claro, eso son cosas que parece, ¿verdad? Hay tiros, bombas igual, pero no es lo mismo en términos políticos, ¿no? No es lo mismo, hay una distinción. Y eso que llama Rusia una operación especial militar, ¿verdad? Podría escalar en cualquier momento si Rusia decide decretar una guerra contra Ucrania. Si decreta una guerra contra Ucrania, obviamente el tempo, las características, la manera en cómo se está haciendo la guerra en el país va a cambiar. Notablemente. Y es obvio, y ha salido estos días los reportes, que Rusia, ¿verdad? Eso yo lo decía hace 7 meses, la gente brincaba, decían prorrusos, pues yo decía, eso no es la verdad, es que eso saben, ¿no? Rusia no se ha empleado en toda su capacidad, no lo ha hecho por distintas razones, la verdad es que no lo ha hecho. Pero Rusia tiene mucha más capacidad militar que lo que está exigiendo, mucha más capacidad, y eso podría ser muy peligroso, no solamente para el conflicto en sí mismo, eso podría ser muy peligroso para la estabilidad mundial, ¿verdad? Para las personas que nos oponemos a la guerra y que queremos que aquí haya una solución diplomática, una solución negociada, no una salida a base de cañonazos y de bombas, ¿no? Así que el futuro luce ser bastante incierto, ¿no? Este mapa es importante porque se hizo antes de las últimas 2 victorias, que yo creo que esas 2 victorias que ha hecho Ucrania no han cambiado esencialmente militarmente el conflicto. Lo que sí ha cambiado es que Ucrania necesitaba esas 2 victorias porque son victorias más que militares, son victorias políticas, son victorias claramente políticas importantes y además son victorias mediáticas también. Esto es una guerra híbrida. Esto es quizá la primera y más nítida guerra híbrida que hayamos visto ahora en la historia de la humanidad y ahora en el siglo XXI. ¿Qué significa una guerra híbrida? Que esto es una guerra, son 3 guerras en una. Aquí hay 3 guerras en una. Ahí hay una guerra, aquí hay una guerra convencional, militar convencional. Hay una guerra económica a base de sanciones económicas de un lado, y ya ustedes pueden ver que Rusia, desde una posición pasiva inicialmente de recibir sanciones, ha comenzado ahora a convertirse en un actor activo, utilizando sus recursos también como arma de guerra. Así que es una guerra económica sin cuartel, ustedes lo han visto, y no solamente lo han visto, pregúntenle al bolsillo de cada uno de ustedes, ¿no? Que lo hemos visto en nuestro bolsillo. Así que todo el mundo del planeta ha visto cómo esta guerra económica ha afectado el bolsillo de nosotros, ¿no? Y por último es una guerra mediática, por supuesto, una guerra mediática donde obviamente Occidente tiene mucho más poder que lo que tiene Rusia y sus aliados, porque el aparato mediático occidental es ciertamente mucho más fuerte. El futuro de Ucrania, realmente como está esta línea aquí, luce ser en que el país termine siendo un país dividido. Va a terminar siendo un país dividido, a menos que ocurra otra cosa, va a terminar habiendo 2 Ucranias. Sería como volver a la Guerra Fría, ¿no? Sería como regresar, yo no digo que vamos a volver exactamente a la Guerra Fría, pero sería como
cómo volver a la Guerra Fría cuando existía dos Alemania, dos Corea, ¿verdad? Dos Vietnam, etcétera, etcétera. Así que no es algo que desconocemos en la historia contemporánea política del mundo, pero es lamentable que el país termine siendo eso que parece que vaya a pasar. No se puede dejar de hablar de este tema sin por lo menos abordar brevemente, aunque sea. Cuando uno estudia geopolítica, ¿verdad? Yo recuerdo mis primeras clases de geopolítica y geografía política, tenía un profesor que me decía, hay dos enseñanzas importantes. Y es que en geopolítica se enseña desde el primer día que no existen amigos ni amigas. No existe otra cosa como amigos. En geopolítica existen intereses. Intereses, punto. Y eso de los amigos, y de que la guerra se da por defender la democracia y por defender la cosa, es muy bonito, ¿verdad? Pero lamentablemente, en política sabemos que este tipo de conflictos tienen dos caras. La cara del frente, que es la cara que se presenta en los medios, y está la cara de atrás, que es la cara que muestra los intereses, donde realmente los países, todos los países, todos. Esto no es una película, lamentablemente al principio, ya por suerte no, pero al principio ustedes vieron que aquí lo que había era una película de vaqueros, ¿no? Y de indios, donde había un grupo eran bien malos y otros eran bien buenos, ¿verdad? Y por supuesto, siempre vamos a los buenos, para llevar a los malos, ¿no? Pero no, esto no es una película de vaqueros, no es tan simple como ese maniqueísmo de pensar de que los rusos son los malos, los americanos son los buenos. Esto no funciona así. Todos actúan a base de sus intereses. Turquía actúa por sus intereses, Estados Unidos actúa por sus intereses, los europeos actúan por sus intereses, los rusos actúan por sus intereses, Irán actúa por sus intereses exclusivamente, por su bienestar, punto. Y van a hacer lo que sea por sus intereses. Y hoy son amigos y mañana son enemigos. Y mañana, y Maduro era malo hace 4 años, era bien malo y ahora es bueno porque me vende petróleo y lo necesito. Así cambian las cosas, ¿no? En el mundo. Y eso es lo importante que hay que ver con esto. Y este conflicto es un conflicto también de grandes intereses. Y uno de los grandes intereses es el tema del gas, es el tema del gas natural. Algún día, yo sostengo que algún día esta guerra, este conflicto, se le va a llamar el conflicto del gas. Porque es el gas uno de los elementos esenciales de todo esto. Y no son las otras cosas que se dicen que son. ¿Por qué es tan importante? Pues miren, en los tiempos de Rusia, de la Unión Soviética, se construyeron todos estos son gasoductos, ¿verdad? Que pasan desde Rusia, del corazón de Siberia, hacia Europa. Europa, desde antes de la desaparición de la Unión Soviética, lograron una concertación económica muy importante para suplir a Europa Occidental de lo que no tiene. Europa Occidental es una gran potencia económica mundial, muy importante, pero no tiene recursos ni tiene materia prima. No lo tiene. ¿Dónde venía la materia prima esencial? De Rusia. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Se le llamó a eso la Realpolitik, que a pesar de que somos adversarios políticos, uno es capitalista, otro es socialista, le vamos a comprar gas barato y abundante a los rusos. Y así fue que se hizo. Se construyó todo el Kandamian, que una vez lograda la independencia de la Unión Soviética, lo que hizo fue aumentar. Y esto dio paso a que Ucrania, cuando se independizó de la Unión Soviética, aquí, que tenía una parte de todos esos gasoductos pasan por aquí, pues se le paga peaje por eso, ¿no? Se le paga peaje. El país tiene derecho a exigir una indemnización por el paso de gas por su territorio que va fundamentalmente hacia Europa Central, ¿no? Y por lo menos en un mal año, Ucrania devenga $2.000 millones por concepto de peaje. Eso no es una cifra buena. Y entonces, como surgió la guerra y el rum en el 2014, pues los alemanes, que son los principales compradores de gas ruso, comenzaron un proceso de temer que la inestabilidad en Ucrania potencialmente podría detener el suministro de gas hacia Alemania, hacia Europa Central. Y para evitar eso, ¿qué se hizo? Para evitar eso se construyó este gasoducto que está aquí, que es el famoso, ustedes lo habrán oído mencionar, el Nord Stream 1, ¿verdad? Y después se hizo el Nord Stream 2, que ambos bombean combinadamente
100.000 millones de metros cúbicos de gas en un día, tienen capacidad brutal, de gran cantidad que va hacia a distintos puntos de Europa. Para evitar que el gas pasara por toda esta zona inestable, de guerra, pues entonces se inventaron este gasoducto por el agua, no pasa por ningún país, ahí no hay problema de guerra, no hay ningún riesgo, era muy seguro. Pero ¿qué pasa? Que ese aumento prendió las alarmas en los Estados Unidos. Estados Unidos dijo, espérate, aquí hay un problema. Estados Unidos, desde hace 3 décadas, desde que comenzó el problema del petróleo, en el 70 y, ¿cuándo fue? 73, comenzó a buscar el objetivo estratégico de tener mayores abastos de gas y petróleo en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso tardó mucho, pero Estados Unidos en esta última década, de 2010 a 2020, logró ambos objetivos. Estados Unidos se convirtió esta última década en el principal productor de petróleo del mundo. Y a la vez también se convirtió en el principal productor de gas natural en el mundo, ¿verdad? Ambas cosas se lograron. ¿Cómo se logró eso? Usted preguntará, ¿cómo Estados Unidos logró eso? Lo logró, siempre ha tenido grandes yacimientos importantes, pero tiene un consumo demasiado grande que es mucho más que lo que produce. Entonces tenía que ir cerrando el gap entre su consumo y la producción. Y lo logró a través de la metodología del fracking. Ustedes habrán escuchado del fracking, el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica de las rocas a profundidad. Eso es una tecnología nueva, contaminante, riesgosa, pero que llevó a Estados Unidos a convertirse en el principal productor. Estados Unidos no es el principal exportador de petróleo. Estoy hablando, son dos cosas distintas. Estados Unidos es el principal productor de petróleo y es el principal productor de gas. Y cuando ustedes, ¿verdad? Y eso como aquí no hay casualidades, pues cuando Estados Unidos comienza a elevar su producción de gas, esa sí que no tenía uso completo para ella, ¿no? Así que Estados Unidos decidió que tenía que entrar para sostener los comerciantes que estaban sacando gas de fracking para poder venderlo, necesitaban nuevos mercados, porque no lo tenían. Y todos los países tienen ventajas y desventajas. Y Estados Unidos ya vieron la desventaja de Rusia, ¿verdad? Se la mencioné al principio. Pero la ventaja de Estados Unidos es, la ventaja de Estados Unidos por un lado es su propia desventaja. Estados Unidos tiene una ventaja grande, nadie lo puede invadir. Nadie. Estados Unidos es invadible, porque invadir Estados Unidos significa llegar con miles de barcos por el Atlántico, por el Pacífico, incluso que no hay ningún país que pueda hacer eso. Así que Estados Unidos tiene a México neutralizado, tiene a Canadá. O sea, Estados Unidos es infalible desde ese punto de vista. Su único enemigo es él mismo, ¿no? Pero también eso implica que Estados Unidos no está conectado con ningún mercado importante de gas. Así que Estados Unidos lo que vende su gas es a través de la metodología del gas licuado. Estados Unidos, hay unas enfriadoras que enfrían, ¿cómo se llama eso? Ustedes que son de ciencia, Rafael. Criogénica, a través de la metodología criogénica enfrían ¿verdad? El gas y lo convierten en líquido a una temperatura increíblemente, ¿verdad? Aquí también hay otro químico, ¿verdad? Que tenemos aquí bienvenido. Y entonces a través de esa metodología es que se optimiza meter, ¿verdad? Una cantidad líquida de gas en grandes tanqueros y llevarlo a otro destino para vender. Pero con el problema de que una vez llega a otro país, entonces hay que hacer lo inverso, hay que regasificar. Entonces usted sabe, fracking por un lado, que es costoso, ¿verdad? Congelar o licuar el gas, después regasificarlo y además transportarlo, eso implica que el costo es mayor. Así que los Estados Unidos tenían una ventaja bien seria con respecto a Rusia, que Rusia manda su gas en el estado natural a través de tuberías, ¿no? Y eso lo hace muy, muy barato. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Entonces, Estados Unidos en este conflicto lo que hizo fue: ustedes no deben depender de los rusos son malos. Sáquense de allí porque ellos los van a invadir a ustedes. Así que, aunque paguen más por el gas, cómprenmelo a mí que yo no puedo invadir. Y entonces, en este año, Estados Unidos ha conseguido aumentar sus ventas a Europa de gas licuado, ya va por 20%. Así que, ¿verdad?
ya esto da resultados. Estados Unidos ha logrado estratégicamente entrar a un mercado en el cual no estaba, porque Estados Unidos apenas vendía 7% del consumo de gas licuado de toda Europa, 7%, y aumentó a 20% y creciendo. No crece más porque Estados Unidos tiene que hacer más instalaciones nuevas que se están construyendo, y en Europa hay que hacer más instalaciones de regasificación también que se están haciendo, ¿no? Así que en ese desfase está el problema entonces con el aumento del precio, ¿no? Porque está la demanda, pero todavía no hay la capacidad de suplir todo ese gas. Pero los europeos tendrán que pagar gas mucho más caro, eso no hay duda de eso, porque el gas licuado es sencillamente mucho más caro que el gas natural, ¿verdad? Que viene por esa vía. Así que eso es importante destacarlo, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo más por aquí. Aquí pueden ver también toda la red, ¿verdad? Europea, toda la red europea. Un hub importante es Argelia, ¿verdad? Que se habla de potencialmente de que pueda suplir mucho gas más que Rusia, pero realmente no es posible en el mediano plazo. Se habla, ¿verdad?, del gas licuado también, pero bueno, ahora mismo, fíjense ustedes, ahora mismo España, que está muy activo en la guerra contra Rusia, pero España calladamente, por eso le digo que estas cosas son interesantes, porque usted ve a la gente hablando en la televisión y usted dice, wow, ¿verdad?, la cosa está bien fea, pero calladamente España le compra ahora 3 veces más gas a Rusia que lo que le compraba antes, ¿verdad? Y son enemigos supuestamente, pero quien le suple el gas licuado a los españoles, que está clarísimo, son los rusos mismos. Así que estas cosas uno nunca sabe nada, estas cosas son complicadas, por eso uno no debe meterse mucho en esto, porque le hacen quedar mal a uno fácil, ¿no? Le hacen, uno dice una cosa y por atrás está haciendo otra, ¿no? Porque así que funciona esto en realidad. Así que lo demás, pues ya en alguna medida, esto es un tema también importante, que lo voy a mencionar rápidamente para ir cerrando, entonces pasar a las preguntas, es el tema de la expansión, ¿verdad?, de la OTAN. Es interesante porque ahora que se murió Gorbachev hace poco tiempo, yo estuve leyendo unos documentos que me enviaron desde Alemania y pude examinar brevemente estos documentos desclasificados de cuando Gorbachev dio las reuniones, famosas reuniones con Hans-Dietrich Genscher y con Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania y el ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento. Y está claro, más claro que el agua, que en aquel momento Gorbachev le dijo, yo no me voy a poner, pero primero ustedes tienen que recordar que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y como perdedor lo picaron en 4 pedazos. Un pedazo era británico, un pedazo era francés, un pedazo era de los americanos, un pedazo era de los soviéticos. Eso fue así. Sin el consentimiento de los soviéticos o de Rusia posteriormente, no había unidad, no había reunificación de Alemania. Le preguntaron a Gorbachev en el 91 que si se oponía, y dijo, yo no lo pongo que los 2 pueblos hermanos se reunifiquen, pero solamente voy a pedir una cosa de garantía, que la frontera de la OTAN nunca se expanda más allá de Alemania. Eso está claramente así, y fue así, y está textualmente dicho por Gorbachev en aquel momento. Lo que pasó fue otra cosa. Obviamente, pues, a rey muerto, rey puesto, ¿verdad? Entonces Gorbachev desapareció de la escena y realmente la OTAN no ha hecho otra cosa. Desde el 92 no ha hecho otra cosa que expandirse hacia rodeando a la Unión Soviética y después a Rusia, básicamente de esta manera que está aquí. Usted puede ver cómo se ha ido la oleada, todo esto es territorio ruso y cómo se ha ido acercando realmente peligrosamente hacia allá, ¿no? Esto lo dijo recientemente Henry Kissinger, que es un personaje importante y el que nadie puede acusar de ser prorruso, ¿no? Jamás. Dice que con demasiada frecuencia la cuestión de Ucrania se plantea como un enfrentamiento. Si Ucrania se une al este o al oeste, pero para que Ucrania sobreviva y prospere, no debe ser un puesto avanzado de ninguno de los 2 lados contra el otro. Debe funcionar como un puente entre ellos. Esa es la postura que da la página de menos uno de los grandes exponentes de la política de seguridad nacional de los últimos 100 años de los Estados Unidos, uno de los grandes cerebros de ese tema que ha sido Henry Kissinger, un guerrerista número 1. O sea, Kissinger nunca ha sido pacifista, eso jamás se ha distinguido por eso, pero sin embargo es un ser muy racional que está viendo un peligro inminente para la seguridad del mundo a sus 99 años. Tiene 99 años, pero su mente está como que la mía, es increíble. Y para cerrar,
ustedes pueden ver un poco, para reflexionar lo que le he dicho, George Friedman, que es el jefe de un servicio de información y ha sido también uno de los grandes de la seguridad nacional de Estados Unidos, en 2015 dijo esto, ¿no? El interés fundamental de los Estados Unidos durante muchos siglos, durante la Primera Guerra, Segunda Guerra, ¿verdad? Y la Guerra Fría, ha sido evitar a toda costa que Alemania se una con Rusia. Porque los únicos dos países que de unirse pueden poner en peligro la estabilidad de Estados Unidos son precisamente los rusos y los alemanes. Así que ahí está claro, esto no es nada nuevo, esto es business as usual. Lo que pasa es que, ¿verdad? En el calor del momento no se trae a consideración los elementos importantes de cómo han sido las cosas y cómo deben ser, ¿no? Y recientemente a mí me parece importante también que vean que Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, bueno, él es portugués del espacio iberoamericano, mencionó esto sobre la guerra. El polvo de la tragedia está lejos de haberse asentado, pero aún así nos vemos obligados a concluir que los líderes europeos no estaban ni están a la altura de la situación que estamos viviendo. Pasarán a la historia como los líderes más mediocres que Europa ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es una opinión de cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de unos líderes que han revertido lo que es el sueño europeo, el compromiso europeo. Recuerden ustedes que Europa ha producido las dos grandes guerras mundiales que hemos visto y ha puesto el mundo en sacrificio, el mundo entero sin estar relacionado con los problemas europeos. Todo el mundo ha tenido que padecer los problemas de guerra de Europa. Y lo mínimo que se esperaba es que los europeos mantuvieran una postura siempre a favor de la paz y siempre para resolver los asuntos por la vía diplomática y no participar de una tendencia guerrerista y de incentivar y que en vez de enviar misiones de paz a Ucrania, lo que están enviando continuamente es armas y más armas, ¿no? Cosa que no se ve bueno, y por eso él dice eso, ¿no? Yo creo que dice eso con mucha razón, que hay un liderato europeo realmente. Bueno, esto es muy complicado, no entrar en eso ahora, ¿no? Es muy complicado, pero en resumen, eso es lo que se puede decir. Yo creo que con eso, para no aburrirlos mucho, lo dejo ahí. Entonces, ustedes, como me dijo una vez un amigo, ustedes preguntan lo que ustedes quieran que les conteste. Gracias.